la palabra de Dios, cuán bien nos hace a nuestra vida, cuánta fortaleza nos da para poder caminar con confianza y seguridad en estos tiempos que estamos viviendo. Y también es un aliciente, es un llamado a quienes aún no tienen a Jesucristo en su corazón, aquellos que no han recibido también puedan considerar a Jesucristo como su Salvador y por sobre todas las cosas el amor de Dios que está derramado para todo ser quien aún está con vida y puede tomar la mejor decisión. Hermosos himnos que hemos cantado, recíbelas hoy las palabras de vida. Y el último himno, pastoréame, oh Dios, aún estando en la situación o fallándole, Él nunca nos abandona, nunca nos deja, y esa es la seguridad y la confianza que tenemos, mis queridos hermanos y hermanas. Bien, hemos ido aprendiendo estos días. El martes hemos visto lo que era la vida antigua, las cosas negativas que el mundo ofrece. Luego el día viernes hemos visto la nueva vida, ¿no? La vida en Cristo, nuestras acciones en nuestra vida en Cristo, cómo nosotros debemos ser de manera personal y también nuestras acciones, cómo debemos ser a nivel de con las otras personas, ¿no? Especialmente con los de la fe y también con nuestros prójimos. Entonces, ahora, esta noche vamos a ver el tema ya morando Cristo en el creyente. Nosotros como cristianos, ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo nosotros podamos fortalecernos? ¿Cómo nosotros debemos crecer? ¿Cómo nosotros debemos madurar? Teniendo ya la vestimenta cristiana, ya siendo revestidos, ya dejando la vida vieja, la vida antigua, la vieja naturaleza. Ahora estamos revestidos, somos nuevas criaturas. Vivimos en Cristo, Cristo morando en nosotros, ¿no? Y eso es esta noche lo que vamos a abordar en este tiempo que tenemos. El versículo 17, el versículo 15 del capítulo 3 de Colosenses dice la palabra de Dios. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Si nosotros vamos a Gálatas, capítulos 2, Gálatas, capítulos 2, versículos 20, la escritura dice, el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros también podemos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La paz de Dios, esa tranquilidad, ese sosiego que debe haber en nuestra vida, debe estar centrada en Dios, en Cristo. Si usted se acuerda, cuando el Señor Jesucristo, aún estando en esta tierra, los discípulos estaban tristes, ¿no? Estaban tristes porque sabían que el Señor Jesús, bueno, habían entendido se iba a ir y estaban tristes y el Señor Jesús les habla que les iba a enviar un consolador y que era el Espíritu Santo. Y entonces ese es el contexto en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, ¿no? Y podemos leer el versículo 23, ¿no? Ahí hablando de la promesa del Espíritu Santo, uno de los apóstoles, de los discípulos, le pregunta al Señor Jesús, le dice, ¿y cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces, responde, versículos 23 del capítulo
14 de San Juan, dice la escritura, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Nosotros cuando hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestro corazón, en nuestra vida. Y nosotros sabemos que Dios es en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso decimos que Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Y el versículo 27 les dice el Señor Jesús, esa paz que yo les voy a dar va a ser una paz de seguridad, una paz de confianza, y no como la paz que ofrece el mundo. Mira lo que dice el versículo 27 del capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz que el Señor Jesús nos da es una paz de seguridad y de confianza, sabiendo que Él mora en nosotros y en ningún momento nos abandonará. Por eso decimos que volvemos a Colosenses, capítulos 3, versículos 15, y decimos que Dios mora en nosotros, gobierna en nuestra vida, Él está en nuestros corazones, porque desde antemano hemos sido llamados, hemos sido escogidos. En Filipenses, a veces dice que nosotros hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, tenemos ese privilegio, por eso podemos decir que Dios gobierna en nuestra vida, ¿no? Dios gobierna en nuestra vida. Y nosotros tenemos que tener un corazón dispuesto, como hijos de Dios, ya tenemos que tener un corazón dispuesto a entregar todo nuestro ser, a obedecerle, a buscarle cada día más a través de su palabra, a vivir en obediencia, que su palabra nos pueda limpiar, que su palabra nos pueda hacer más santos cada día, como el último himno cantábamos, decíamos, en santidad, que vivamos en santidad confiando en Él, ¿no? Y el salmista, perdón, en el Salmo 119, capítulos 9, el Salmo 119, el capítulo 119, vamos a leer para que tengamos una idea más clara también y los consejos de Dios cuán sabios. Dice el capítulo 119, versículos 9 al 11. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos muestra tal cual somos y nos dice en qué cosas nosotros debemos cambiar. ¿Qué más dice? Versículos 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Eso es lo que nosotros debemos también decirle a nuestro Dios. Decirle que nosotros cada día le buscamos y que no nos deje no nos deje apartarnos de él. Y versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y volvemos a decir lo que decíamos la primera reunión. Del corazón sale todas las cosas que hacemos. Y si la palabra de Dios está en nuestro corazón y si Cristo está morando en nuestro corazón, eso va a salir a lucir en nuestras actividades diarias, en nuestra conducta diaria. Entonces, debemos tener un corazón dispuesto a agradar a Dios ya como hijos de Él, ¿no? Agradarle, obedecerle, rendirle honor y gloria, alabanzas de todo corazón. Debemos buscar nosotros como creyentes la unidad, la comunión
primeramente con nuestro Dios, que sí tenemos la comunión, porque ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, tenemos a Cristo morando en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, pero también tenemos que buscar esa comunión entre hermanos, esa unidad. Sabemos que nosotros vivimos y somos en un espíritu, somos un solo cuerpo en Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. Efesios capítulos 4, el apóstol Pablo hablando de la unidad a los efesios, les decía, ¿no? Efesios capítulos 4, versículos 3, dice la palabra de Dios, Efesios capítulos 4, versículos 3, dice, solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, en el vínculo de la tranquilidad, en el vínculo de la sociedad, de la confianza y seguridad de nosotros. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una esperanza de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es Padre de todos y por todos y en todos. Esa es la unidad, idea completa de estos tres versículos. Un Padre, un Dios, un bautismo, un espíritu, un cuerpo, todos en unidad. Debemos como creyentes, debemos buscar esa unidad. Sabemos que nosotros tenemos un mismo pensar y un mismo sentir que es en Dios. Entonces, corazones dispuestos a agradar a Dios en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva vida, buscar siempre la unidad y la comunión entre cada uno de nosotros y por sobre todas las cosas ser siempre agradecidos con nuestro Dios, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulos 5 versículos 18, la palabra de Dios nos anima a que nosotros debemos ser agradecidos a Dios en todo tiempo por todas las cosas que Él hace por nosotros. Dice, versículos 18, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La voluntad de Dios es que nosotros seamos agradecidos en todo tiempo por todas las cosas que hace en nuestra vida. Pero también hay otro aspecto que debemos considerar. El versículos 16 de capítulo 3 de Colosenses dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios debe morar en el creyente, ¿no? ¿Para qué? La palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios nos consuela. La palabra de Dios nos amonesta. La palabra de Dios nos enseña cómo nosotros debemos conducirnos. Y la palabra de Dios es de Él. Y debemos obedecerle y debemos atesorar en nuestro corazón, ¿no? La palabra de Dios nos va a hacer a nosotros una nueva persona, va a crear en nosotros una acción, una vida diferente a los de los demás, ¿no? Eso nos dice en segunda de Timoteo capítulos 3 versículos 16 y 17, texto muy conocido, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil la palabra de Dios para enseñarnos, ¿no? Para enseñar, para redarguir,
para corregirnos, para instruirnos en justicia, en lo correcto, para andar en la verdad. A fin, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparada para toda buena obra. La palabra de Dios nos habla hasta lo profundo de nuestro corazón. Nos muestra tal cual somos y nos hace dar cuenta qué es lo que nosotros debemos hacer, en qué áreas de nuestra vida debemos trabajar cada día. Hebreos capítulos 4, Hebreos capítulos 4, versículos 12, la palabra dice que hace efecto en el corazón de las personas, cada uno especialmente de sus hijos. Entonces, nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la profundidad de la palabra de Dios. Cuando nosotros damos lugar, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros atendemos a lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, vamos a darnos cuenta que Él conoce y sabe todo lo que somos, tal como somos, y nos alienta a que podamos nosotros vivir en obediencia. Un ejemplo claro también podemos ver en Josué. Texto igual muy conocido, Josué, capítulos 1. Es importante que nosotros como hijos de Dios tengamos la palabra de Dios presente en todo momento, en todo lugar, en cada instante de nuestra vida. Miren lo que dice Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de tener la palabra de Dios? Meditarla, atesorarla, estar que siempre leyendo, presentes en ello, considerando, dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces dice, o sea, guardando nosotros la palabra, meditando, llevándolo a nuestra vida, llevándola a la práctica, porque entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa que Dios hizo a Josué, y nosotros podemos ver a la luz de la escritura cuando Josué empezó a dirigir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cumplió los propósitos, Dios estaba con él, le guió, le dio la salvación, le dio las victorias, porque él procedió conforme a la palabra de Dios. Llegaron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, ¿no? El pueblo de Israel introdujo, se partió la tierra, les dio todo lo que Dios había ordenado, ¿no? Había prometido. Entonces, la palabra de Dios es tan importante para el creyente que nosotros debemos estar constantemente alimentándonos de la palabra de Dios. Debe morar en nuestro corazón y eso es lo que debe salir de nuestra vida diaria, ¿no? Y es importante cuando el corazón está contento, cuando el corazón está alegre, cuando el corazón está ferviente, le da ese gozo, esa alegría, ese deseo de cantar alabanzas, de adorar a nuestro Dios con nuestro corazón y con nuestros labios.
y con entendimiento, sabiendo qué es lo que le estamos diciendo, ¿no? Por eso en el versículo de Colosenses, ¿no? La escritura nos dice, cantando, debemos también estar agradando, adorando a nuestro Dios, ¿no? Esa palabra que nosotros que atesora también da frutos. Dice el versículo 16 en la última parte, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. En aquellos días, el himnario del pueblo judío, hebreo, Israel, era los salmos, ¿no? Los salmos, ellos cantaban, ellos adoraban a nosotros. Nosotros en este tiempo tenemos ese privilegio de tener himnarios, cánticos, himnos y cánticos, tenemos coritos y cánticos espirituales que podemos cantar en nuestro andar diario, que son cortos, podemos memorizar y a través de eso nos alentamos, nos fortalecemos y nos sentimos contentos, ¿no? En Santiago, el apóstol Santiago decía, ¿no? Si ustedes están alegres, dice, ¿no? A ver, Santiago capítulos 5, Santiago capítulo 5, versículos 13, la escritura dice, dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿no? Situaciones diferentes que vivimos en nuestra vida diaria. En algunos momentos estamos tristes, oremos a nuestro Dios. Acudamos a nuestro Dios. Pidamos, roguemos a nuestro Dios que Él sea propicio a nosotros. Cuando estemos alegres y contentos, cantemos. Elevemos nuestra voz en adoración y en agradecimiento a través de nuestros labios, ¿no? Y finalmente también podemos rescatar en el versículo 17 de Colosenses capítulos 3, versículos 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, estamos llamados a servir. Nosotros, cada uno de nosotros somos instrumentos en las manos de nuestro Dios. Y de seguro que somos instrumentos útiles. Nadie es un instrumento inservible. Todos en las manos de nuestro Dios somos instrumentos útiles para la obra del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un don. Cada uno de nosotros podemos trabajar en un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos habilidades por las cuales podemos desarrollar. ¿Para qué? Para ser de bendición, para edificación y crecimiento de la iglesia, ¿no? Entonces, podemos nosotros servir a nuestro Dios hablando, predicando, compartiendo la palabra, intercambiando palabras de ánimo a la luz de la palabra. ¿Qué cosa te ha bendecido hoy día? ¿Qué versículo nos ha bendecido? ¿Cuál nos ha ayudado? Eso ayuda mucho, es más que tal vez cualquier cosa. Y sobre todas las cosas, nuestra vida va a hacer que también las personas vean una luz en el camino, ¿no? Josué, vamos a volver a Josué, capítulos 24, libro de Josué, capítulos 24, Josué, capítulos 20, Josué, cuando ya había terminado la tarea, ¿no? Cuando había terminado la tarea, él ya avanzado de edad, ¿no? Habla al pueblo de Israel, les dice, miren, Dios ha hecho grandes cosas con nosotros, nos ha ayudado en el camino,
nos ha bendecido de diferentes maneras, nos ha librado de todos los enemigos que teníamos, ¿no? Dice en el versículo, capítulos 24, versículos 14, dice, ahora, dice la escritura, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Dos palabras fundamentales: integridad, sinceridad, el servicio a nuestro Dios de todo corazón y con verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Qué importante es que las cosas que nos estorban, que aún esa vieja naturaleza que hay, debemos dejar. Y eso es lo que dice en los primeros versículos que hemos estudiado el día martes. Dejar, botar, o sea, ¿no? Alejar. Entonces, qué importante es que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, la palabra correcta, hijos de Dios, porque dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para ser hechos hijos de Dios, y nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos que dejar esta vieja naturaleza, tenemos que dejar las cosas que nos entorpecen. Por eso dice deja, y aquí un ejemplo claro, Josué le decía al pueblo, ahora dejad ustedes, ¿no? A esos dioses, a esas, nosotros tenemos que dejar esas cosas del mundo que nada bien nos hace, que más bien entorpece la comunión con nuestro Dios, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que servir a Jehová, tenemos que servir a nuestro Dios. Versículos 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. ¿A quién servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, qué decisión tremenda de Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les habla, les dice, miren, Dios ha hecho estas cosas, ahora ustedes adoren a Dios, sepárense de las cosas que no les hacen nada bien, ustedes toman la decisión. Un día, mi querido hermano, hermana, nosotros hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de entregar nuestra vida a Él. Nadie nos ha obligado, nosotros de todo corazón lo hemos hecho, y en ese sentido tenemos que andar, ¿no? Y con nuestros hechos. Dice Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Acción, decisión, ¿no? Decisión. Entonces, mi querido hermano, es importante que como hijos de Dios, como nueva criatura, nosotros tenemos que tener, primero, un corazón dispuesto a agradar a Dios, porque Cristo mora en nosotros, porque Dios gobierna nuestra vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Luego, la palabra de Dios es la que debe morar en mi vida también, debe conducirme. La palabra de Dios debe darme todos los lineamientos de mi vida, cómo debo andar, qué debo hacer, cómo debo conducirme en todo mi accionar diario, tomando en cuenta, considerando siempre que en esta tierra, el apóstol Pablo decía que vamos a pasar momentos difíciles. Es necesario que nosotros tengamos tribulación por poco tiempo. Y luego viene el regocijo grande cuando nosotros estemos ya gozando de la vida eterna allá en la patria celestial. Sabemos y tenemos esa confianza que Cristo está preparando morada para nosotros. Ese es el consuelo y la confianza, la seguridad y la esperanza que tenemos.
Y nosotros como hijos de Dios en esta nueva vida estamos llamados a servir. Llamados a servir de todo corazón. Llamados a servir con una decisión firme, sabiendo que Él, que Dios, obrará conforme a su voluntad. En todo momento, en todo lugar, Él no nos abandona, Él no nos deja en ningún momento. Y finalmente, segunda de Corintios, capítulos 9, segunda de Corintios, capítulos 9, segunda de Corintios, ahí el apóstol Pablo está hablando a los corintios, diciéndoles que todas las cosas que Él nos da, que recibimos de Él, debemos darle gracias. Dice segunda de Corintios capítulos 9, versículos 12, dice, porque la administración de este servicio, dice, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, dando en todo tiempo gracias. El servicio que nosotros hacemos es gracias a Dios y nosotros tenemos que ser agradecidos porque Él nos hace parte en su obra, a pesar de las debilidades que tenemos, a pesar de las limitaciones que tenemos, Él nos hace parte en su obra. Ese es un privilegio grande. Obra espiritual, obra de vida eterna, mi querido hermano, mi querida hermana. Por eso es que cada día, cada que nos encontramos, nos vemos, a partir de la oración, debemos animarnos, consolarnos, alentarnos unos a otros para seguir adelante, no desmayar, ¿no? Y que animémonos al servicio, a la obra, a hacer la obra para nuestro Dios y presentarnos siempre con un corazón contento y gozoso. Mi querido hermano, mi querido amigo, joven, señorita, quizás también tú esta noche estás escuchando la palabra de Dios. Esos son los privilegios que tenemos como hijos de Dios. La seguridad, la confianza, pero tú también puedes lograr. Tú puedes llegar a ser hijo, hija de Dios. ¿Cómo? Confesando con tu boca que Jesús es el Señor y creyendo de todo corazón que Él resucitó de los muertos y que Él es vivo, está vivo. Nosotros adoramos a un Dios vivo. Él está vivo y te quiere salvar, te llama. En Romanos capítulos 10, Romanos capítulos 10, ¿no? Haciendo una invitación a nuestros amigos y amigas, joven, señorita, persona mayor, quizás ya has escuchado muchas veces la palabra de Dios y quizás tú dices, pero yo ya sé mucho, aunque por más tengas conocimiento, aunque por más digas esto, pero si tú no rindes, no te rindes a Cristo de rodillas, si tú no aceptas a Jesucristo en tu corazón, no lo recibes, porque dice en Juan capítulos 1, versículos 12, más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero ¿cómo lo puedes recibir? No tienes que buscar palabras bonitas, sino tiene que ser un corazón sincero, decirle, Señor, perdóname, heme aquí, hazme tu hijo tuyo. Dice en el versículo, Romanos capítulos 10, versículos 8, dice, ¿más qué dice? Es la pregunta, ¿no? ¿Qué dices ahora que tú escuchaste la palabra de Dios? Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Mi querido amigo, mi querido
amiga, joven, señorita, persona mayor, niño, adolescente, todo aquel que ya tiene uso de razón, que ya sabe qué es el bien y el mal, necesita imperiosamente salvar su alma, salvar su vida, acudir a Cristo como su Salvador. Porque de aquí a un tiempo no sabemos, ¿no? En cualquier momento la iglesia será levantada y vienen situaciones difíciles para aquellos que no creen. Entonces, en este tiempo de la gracia, te animamos a la luz de la palabra de Dios que puedas tú recibir a Jesucristo como tu Salvador. Puedas tomar la mejor decisión de tu vida. Mis queridos hermanos, hermanas, gracias a Dios, gracias a ustedes por la paciencia, gracias a cada uno de quienes estuvieron escuchando la palabra de Dios. Es palabra de Dios, no palabra de hombres, y que podamos poner en el corazón y llevar a la práctica. Ruego siempre sus oraciones para que Dios pueda fortalecer mi vida y la vida de cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su palabra, mis queridos hermanos.